Hay momentos en la vida en los que no entendemos nada, donde el dolor pesa, donde las respuestas no llegan, pero hay una verdad que puede cambiarlo todo. Nunca has estado solo, siempre has estado en las manos del Todopoderoso. Dios le bendiga, hermanos. En esta hora, ¿cuántos agradecen a Dios por el maravilloso don de la vida? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Dice la palabra a través del profeta Jeremías que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, como el salmista, hoy podemos decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, y el que sana todas tus dolencias. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante en el inicio de esta serie, En las manos del Todopoderoso, es el título general de la serie, pero hoy vamos a estudiar el tema titulado Su especial tesoro. Su especial tesoro. Cuando vemos el conflicto entre el bien y el mal, y en la forma como este se originó en el cielo, nos dice la Biblia, la primera gran batalla no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. De ahí se trasladó a este mundo, y el Señor, por su misericordia, no permitió que el enemigo asaltara a nuestros primeros padres en cualquier momento, sino que restringió su acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Simbólicamente estaba atado allí. Para él poder tentar a nuestros primeros padres, ellos tenían que ir a buscar la tentación. Tristemente, eso fue lo que ocurrió. Y después de ocurrir la caída, entonces ahora el enemigo ya no tiene restricción de estar junto a un árbol, ahora tiene espacio en todo el mundo. Por eso cuando Cristo se refería a este personaje, le llamaba el príncipe de ¿qué? De este mundo, del cual Cristo dijo: ahora viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. O sea, no tengo nada que ver con él. Ojalá que todos nosotros podamos decir eso en el nombre de Cristo Jesús. Ahora el Señor, en un mundo donde el mal impera, donde el enemigo domina gran parte del escenario mundial, Dios decidió llamar un pueblo. Y Dios siempre ha tenido un pueblo, a través del cual el Señor anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. ¿Cuál es la historia de ese pueblo de Dios? ¿Cuál era el pueblo de Dios en la antigüedad? ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? ¿Cómo nosotros tener a ciencia cierta a la luz de la palabra cuál es el pueblo del Señor? ¿Y cuáles son las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios? Hoy en día, especialmente por medio de las guerras que se llevan a cabo en el Medio Oriente, usted escuchará a muchas personas de referirse a Israel nacional, al Israel que está en el Medio Oriente, allá en Palestina, como el pueblo de Dios. Muchas veces las personas no buscan el conocimiento en la palabra, en la Biblia, sino que repiten lo que escuchan a otros decir. ¿Pero qué nos enseña la palabra? Nuestro lema debe ser que si lo dice la Biblia, yo lo creo. Así que al estudiar el tema sobre el especial tesoro, vayamos directamente al texto donde la Biblia hace referencia a esa expresión. Está en el libro del Éxodo, capítulo 19. Dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, pregunto, ¿había una condición? Una condición bien clara. Ese sí es el condicional. Sí, entonces, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista dice que de Jehová es la tierra, ¿y qué cosa? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y vosotros, dice el Señor, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
El Señor estaba allí concertando un pacto o tratando de concertar un pacto. Ustedes conocen las condiciones que aquí se presentan. Moisés sube al monte Sinaí a buscar la firma de Dios en ese pacto. Y apenas está descendiendo Moisés con las tablas, con la firma del dedo de Dios, cuando ya el pueblo estaba entregado a la idolatría. De manera recurrente, esa fue la historia de Israel prácticamente a lo largo de toda la antigüedad. Pero noten el momento cuando Dios llamó para comprender la magnitud del llamado y del pueblo del Señor. Génesis 12, 1 y 3, el llamado a Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra o de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación, ¿cómo? Grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios no solo quiere bendecirte, Él quiere que tú seas bendición. Y serás bendición, dice el Señor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, todas las naciones. ¿De dónde? De la tierra. El plan de Dios, desde que llama a Abraham, no es restringir la bendición a un pueblo, a una nación. Dios llamó a Abraham para que a través de él fueran benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. El plan de Dios siempre ha sido así. Dios nunca ha hecho acepción de personas. Y en Génesis 13 dice que Jehová le explicó a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás al norte, al sur, al oriente y al occidente. Grave esta expresión que el Señor le está diciendo a Abraham, porque vamos a ver cómo esta mención de los puntos cardinales, refiriéndose a un plan global, Dios quiere bendecir a toda la tierra, siempre estará presente hasta el final, aún en la promesa del mundo venidero, como veremos también. Ahora, Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves, dice el Señor, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y los hijos de Israel, dice ya el libro del Éxodo, fructificaron, ¿y qué cosa? Se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, está hablando de Egipto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, en reunión, en concilio con su gente, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios. ¿Seamos qué? Seamos sabios para con ese pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, ese pueblo se una también a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Note que la preocupación del faraón no era ni siquiera que en un ataque combinado de otro pueblo con Israel pudiera destruirlo. Desde el principio la preocupación de Faraón era que finalmente el pueblo se fuera. Así que la intención de Faraón es clara, de esclavizar, de oprimir al pueblo de Dios. Aquí se está revelando el espíritu del enemigo. Y dice en el capítulo 3, versículo 8, que Dios le habló a Moisés, le dice, he descendido a librarlos, a su pueblo, de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y amplia, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pero el Señor, aunque llamó al pueblo y lo llevó a una tierra, lo encaminaba a una tierra de libertad, a una tierra de abundancia. Dice en Deuteronomio 28:1, recalcando que hay una condición para la bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, otra vez aquí está el condicional. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Había una promesa de grandeza, de prosperidad, pero había una condición: ser fiel a la palabra, ser fiel a los mandamientos. Y el Señor le dijo: si obedeces, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero, y aquí está el pero, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo, te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones, y te alcanzarán. Sabemos que llegó un momento incluso que el Señor quiso representar esto de una manera que se grabara en la mente del pueblo. Y en los días de Josué, incluso por mandato previo a Moisés, le presentó dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Sobre uno descansaba la bendición y sobre el otro la maldición, para que entendieran que era algo serio y que Dios tenía aún en la naturaleza testigos mudos de ese pacto que el Señor estaba concertando con ellos. Incluso le dijo en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amarás al Señor tu Dios, o amando a tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es Jehová para ti? Vida y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Tal explicación daba el Señor continuamente al pueblo para que estuviera claro de cómo procurar la bendición, cómo huir de la maldición. Luego en Levítico encontramos que el Señor le dice: si no obedecen su voz, y la maldición es lo que obtienen en vez de la bendición, el Señor le dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de los días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará de los días de reposo. Aquí el Señor le estaba hablando claramente que aunque habían sido libertados de Egipto de pura gracia, aunque había firmado un pacto con ellos para que fueran su especial tesoro, si no cumplían con la parte que le correspondía, iban a llegar otra vez a ser deportados en naciones extranjeras, en manos de sus enemigos, serían dispersados, andarían errantes de lugar en lugar. Ya en el libro del profeta Amós, capítulo 9, el Señor incluso le habló de un juicio que vendría sobre ellos. Porque he aquí, dice el Señor, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores, ¿de dónde? De mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Por qué ellos pensaban así? Porque creían que con solo tener sangre de Abraham, ya ellos eran merecedores de las bendiciones de Dios. Que con solo ser descendientes biológicos de Abraham, ya ellos merecían las promesas del Señor. Y estaban en un grave error, como vamos a ver más adelante. El libro segundo de las Crónicas presenta el desenlace que tuvo la nación de Israel, que no obedeció a Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Mataban a los profetas, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más que más remedio. Noten la manera progresiva como Dios
procurando que la nación fuera realmente su especial tesoro. El pueblo se desviaba, Dios le enviaba algún mensaje, Dios lo hacía caer en otro lugar por disciplina. Venían los enemigos, lo atacaban para que entendieran que necesitaban la protección de Jehová. Pero llegó el momento en que ya no hubo más remedio. Y el Señor a través del profeta Jeremías anunció: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Qué tiempo? 70 años. Este número es muy importante para lo que vamos a ver ahora, porque el Señor de manera correctiva envió disciplinando al pueblo cautivo a Babilonia durante 70 años. Y el Señor allí le dijo una promesa. Le dijo: al final de los 70 años, yo voy a visitar a Babilonia ahora con juicios también, porque tampoco Babilonia se portará a la altura de la situación. Pero iba a durar 70 años ese juicio contra la nación. Y miren lo que ocurrió cuando vino Nabucodonosor y destruyó la ciudad y se llevó los cautivos, entre los cuales fue el profeta Daniel junto a sus 3 compañeros. Dice: y quemaron la casa de Dios, el templo que había tenido tanta gloria. Quemaron el templo, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasaron a Babilonia, lo llevaron a Babilonia y fueron siervos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, hasta que transcurrieron los 70 años. Y dice la palabra: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿qué profeta? Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Interesante, cuando los 70 años se cumplieron, el profeta Daniel, dice la palabra, estaba estudiando justamente el libro de Jeremías. Mire cómo lo dice la palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, allí en Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que había hablado Jehová por boca de Jeremías. ¿Cuántos años? 70, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Noten cómo el profeta Daniel está leyendo lo que escribió Jeremías, la sentencia del Señor de los 70 años que debían pasar como juicio en Babilonia, ya se habían cumplido. Justamente en ese año en que cayó Babilonia, y era el primer año de los medos, se estaba cumpliendo esta profecía. Y ahora Daniel comienza a interceder y a orar al Señor. La oración y el ayuno de Daniel del capítulo 9, que son famosos, clamándole, dice: hemos pecado, Señor, ten misericordia, visita a tu pueblo, acuérdate de Jerusalén. Y entonces en esa oración es que el Señor envía a Gabriel, el ángel que voló con presteza, y todavía estaba Daniel de rodillas cuando vino la respuesta del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Pero en este capítulo 9, Dios no solo le envía la respuesta a Daniel, sino que le dice: cierto, ya pasaron los 70 años, van a salir libres, pero ahora el Señor le concede un tiempo adicional de gracia, pero era el último. ¿Era cuál? El último. Y mire cómo lo hace. Daniel capítulo 9, versículo 24. Le dice ahora otro tiempo. Terminan los 70 años, pero mira ahora. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para la santa ciudad. ¿70 qué? O sea, 70 veces 7. 70 veces 7. Eran 490 años. Usted multiplica, le va a dar 490. Eran 490 años que indicaban varios aspectos. Indicaba la venida del Mesías, el bautismo o ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías y el momento cuando otra vez, lamentablemente,
Jerusalén sería totalmente destruida y devastada. Porque esos 490 años, esa profecía que el Señor le estaba concediendo, 70 veces, ¿cuánto otra vez? 7. ¿Le suena familiar ese número? Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí, que reincida? Porque somos muy dados cuando alguien ya ha fallado, decirle, otra vez no. Yo te lo pasé una vez por alto, te perdoné una vez, pero ya no. Y él le dice, hasta 3 veces, es más, hasta 7, que hizo el doble y una vez más. Una cosa que regularmente la gente dice que la tercera es la vencida. Pero él quiso ser espléndido, pensaba que el Señor lo iba a felicitar. Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? Hasta 70 veces 7. Y yo sé que la mayoría de las veces que usted ha leído o escuchado ese texto, usted dice, bueno, eso es simbólico. Eso significa que siempre se debe perdonar. Pero yo quiero decirles que son 70 veces 7. Porque el Señor mismo, al pueblo de Israel que pecó contra él, que se rebeló contra él, primero lo mandó 70 años a Babilonia cautivo. Y cuando Daniel el profeta clama por su pueblo, pide perdón y pide una nueva oportunidad, Dios le dice, está bien, porque miren que es un principio divino, le voy a dar 70 veces 7. 70 veces 7, pero usted notará que no es ni un año más, ni un año menos. 70 veces 7. Y es interesante cómo esto se cumple, muy interesante. El Señor le dice, de ese tiempo profético es también para poner fin al pecado, refiriéndose a la expiación que Cristo iba a hacer en la cruz, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? Cristo. Estaba refiriéndose al bautismo del Señor Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida, ahora le va a decir a partir de qué año tenía que contar esos 70 veces 7, los 490 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta quién dice la palabra, hasta el Mesías príncipe, había una profecía de tiempo que indicaba el momento cuando el Mesías iba a ser ungido. Y el momento cuando el Espíritu Santo lo ungió fue en ocasión de su bautismo. Es interesante cómo lo presenta la palabra. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy interesante la forma como la Biblia a veces presenta las profecías. Porque 7 y 62, ¿cuánto es? 69. ¿Pero por qué no dijo 69? Dice 7 semanas y 62 semanas. Es porque al final de los primeros 7 se terminarían de edificar los muros. Esto tenía un valor importantísimo. Pero en total son 69 semanas. Usted multiplica 69 por 7, le da 483. Y eso lo lleva exactamente hasta el año 27 de nuestra era, cuando Cristo en el Jordán fue bautizado y fue ungido por el Espíritu Santo. Una palabra, una pregunta. ¿Con qué se ungía en la antigüedad a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes? ¿Con qué se ungía? Y en la Biblia, ¿quién representa el aceite? Noten entonces que con Cristo no se utilizaron símbolos, sino realidades. Bendito sea su nombre. En Él los símbolos encontraban cumplimiento. Por eso notamos en la palabra, dice en la palabra claramente, cuando leemos en la Biblia, que cuando Juan el Bautista introduce a Cristo, dice, este es el verdadero, ¿qué cosa? Cordero de Dios que quita. O sea, ya no más corderos, ya llegó el verdadero cordero, a quien señalaba, a quien apuntaban los corderos. Así que de manera interesante, esta profecía se cumplió de manera dramática, justamente en el año que indicaba la profecía. Por eso dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea, vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha, ¿a qué tiempo se estaba refiriendo? El tiempo profético de las 70 semanas. Por eso cuando Cristo habló sobre profecía, dijo, el que lea al profeta, Daniel, que entienda. ¿A qué profeta mencionó? A Daniel. Porque él fue el que tuvo la profecía de tiempo mesiánica más exacta. O sea, estamos hablando
de que entre las evidencias que tuvo el Israel nacional sobre el Mesías había una profecía de tiempo exacta, que podían calcularla matemáticamente hablando. No tenían excusa. La palabra de Dios anunciaba dónde iba a nacer el Mesías, en qué año iba a ser bautizado como evidencia, que iba a nacer de una virgen. Tenía todas las características, que una estrella señalaría el lugar de su nacimiento. Y hasta los magos de Oriente pudieron reconocer lo que el pueblo de Israel no reconoció. Por eso la Biblia dice que Cristo a lo suyo vino y lo suyo. Pero aunque los suyos no lo recibieron, a todos los que le recibieron le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Notan? Y es interesante entonces cómo el Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio diciendo que el tiempo se había cumplido, llamando la atención a esta profecía interesante. ¿Recuerdan? Ya le mencioné acerca de Pedro, hasta 70 veces 7. Pero hasta ahora señalamos que en el bautismo de Cristo, el momento cuando el Mesías fue ungido, pasaron 7 semanas y 62. En total, ¿cuántas faltaban? Faltaba una semana. Y es interesante cómo la palabra presenta en Daniel 9:26 lo que ocurriría en esa semana siguiente. ¿Se quitará la vida a quién? Sin embargo, ellos se ofuscaron en creer que el Mesías venía a destruir a sus enemigos. Cuando la profecía decía claramente que el Mesías iba ¿a qué? Iba a morir, porque venía como cordero. Y el cordero debía morir. Desde que Juan lo presentó como el cordero, estaba diciendo, él vino a morir para que el que cree en él no se pierda, mas tenga. Vino a morir Cristo. Murió por ti y por mí, alabado sea su nombre. Y entonces dice, además de la muerte del Mesías, dice, mas no por sí, le iban a quitar la vida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Recuerdan que Cristo cuando salió del templo, vamos a ver eso ahora, cuando salió del templo y los discípulos le dijeron, Señor, mira qué hermoso, mira qué piedras preciosas. Él dijo, pero aquí no quedará, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra que no sea destruida. Le anunció claramente, todo eso lo había dicho ya Daniel. Por eso cuando Cristo está hablando sobre esto, hace referencia al profeta Daniel. Y en el versículo 27 menciona la otra semana que faltaba, que es donde moría el Mesías. Pero ¿en qué lugar de la semana moría el Mesías? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Y qué cosa? Recuerdan que cuando Cristo murió, cuando Cristo clamó diciendo consumado es, el velo del templo, ¿qué cosa? Indicando que los sacrificios y ofrendas del templo de allí en Jerusalén ya no tendrían ninguna validez. No más corderos, no machos cabríos, no más toros, ya no más sacrificios en el santuario terrenal, en el templo terrenal. Ya caducaba, ya la sombra se encontraba con el cuerpo real, con el de Cristo. Por eso más adelante Pablo dirá, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que eso ocurrió allí en Jerusalén, pero eso tuvo una trascendencia enorme. A la mitad de la última semana. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Notan la exactitud? Por eso la palabra de Dios dice que los que no creen no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. Amén. Así que interesantemente 3 años y medio. ¿Y entonces cuánto faltaba para terminar el tiempo de gracia para esa nación? 3 años y medio. Después que Cristo murió y ascendió en gloria, es interesante lo que ocurre al final de esos 3 años y medio. Jerusalén manifestó su rechazo definitivo al Mesías, matando al primer mártir cristiano. ¿Cómo se llamó? Esteban. Exactamente en el año 34 de nuestra era, cuando concluyeron las 70 semanas, el perdón 70 veces, 7 que le dio el Señor, y ese era el límite, Y dice en Hechos 13:45, pero viendo los judíos, ¿viendo quiénes? Preste atención, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de ¿qué? De celos. Se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía.
contradiciendo y haciendo ¿qué otra cosa? Y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, ¿a quiénes le están hablando? A los judíos, al Israel nacional. A vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Cristo estableció que ese era el orden. ¿Recuerdan expresiones como no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa? Dándole ese lugar. ¿Por qué? Porque se le estaba acabando el tiempo. No era que el Señor estaba mostrando preferencia nacional. Era que a Israel se le estaba acabando ¿qué? El tiempo de ¿qué? De gracia, los 70 veces 7. Cuando todavía le dice a los discípulos que recibirán el poder del Espíritu Santo, en la cita que veíamos esta mañana, de Hechos 1:8, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué lugar lo mandó primero? Jerusalén. Y luego Judea, toda la provincia, después a los vecinos más cercanos, Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra. Pero note cómo le dijo: primero predíquele a ellos. Pero es que se le estaba acabando el reloj que tiene esa cuenta regresiva ya estaba puesta sobre Jerusalén y se le estaba acabando el tiempo. A vosotros era necesario que se le hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ¿de qué no eran dignos? He aquí nos volvemos, ¿a quiénes se fueron? A los gentiles. A los gentiles. Por eso dice la palabra que cuando el Mesías muriera, después de su muerte, y daba por sentado su resurrección, concertaría el pacto con muchos. Ya no se iba a limitar al pacto que realizó al principio con una nación, porque ahora el nuevo Israel es la iglesia del Señor. Por eso, así como el Señor fundó la nación de Israel sobre 12 patriarcas, asimismo fundó su iglesia, el nuevo Israel, sobre 12. Y ese símbolo es tan importante en la Biblia que de los 12 se perdió uno. Y desde que Jesús ascendió, en la primera junta de iglesia que hizo la iglesia primitiva, el primer punto que llevaron fue, ¿qué cosa? Elegir uno nuevo, reemplazar a Judas que se había perdido. ¿Recuerdan a quién eligieron? A Matías. A Matías. Y es interesante entonces cómo el Señor funda el nuevo Israel, que ya no es el Israel nacional. Es importante que sepamos eso. En Mateo capítulo 3, recuerde lo que ocurría allí cuando confrontaban al Señor Jesús. Estas palabras son reveladoras, porque al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, eso es Juan el Bautista, les decía: generación de ¿qué? Eran palabras fuertes, pero no eran menos de ahí. Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la qué? De la ira venidera. Haced pues frutos que sean dignos de qué? De arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. ¿Cuál era el reclamo de ellos? Que eran hijos de Abraham. Que eran hijos de Abraham. Por eso, en la parábola del rico y Lázaro, el rico que en la parábola está ardiendo en fuego, le dice: Padre Abraham. ¿Cómo le llama Abraham? Porque ellos creían, y ese rico representa a la nación de Israel, que fueron depositarios del tesoro del evangelio. A eso representaba. Mientras que Lázaro, que lo tenían al nivel de los perros, que solo las migajas que caían. Usted sabe, Dios le confió al Israel en la antigüedad el precioso tesoro del evangelio, pero ellos lo dejaron para sí, de manera exclusiva. Vemos algunos gentiles que lograron tomar de las migajas, como Rahab, Naamán el sirio, la viuda de Sarepta, algunos así salteados de las migajas que caían. Pero finalmente esos gentiles, la iglesia que ya no tiene límites nacional, es la que finalmente se presenta en el reino de los cielos. No digan que Abraham tienen por padre, le dice Juan, porque yo os digo que Dios le puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de dónde? Aún de las piedras. No depende de la nación de Israel, se lo estaba diciendo claramente. Y Jesús le dijo a los judíos: mire, porque no todos los judíos rechazaron a Cristo.
De paso, los 12 discípulos, los 12 apóstoles que eran judíos. O sea, no todos los judíos rechazaron. Ahora, la nación los rechazó. Y por eso como nación fue desechada. La nación, no en forma individual. Hoy un judío de sangre, de los que viven en el Medio Oriente o en cualquier lugar del mundo, los que son de sangre, los que biológicamente descienden de Abraham, pueden accesar al evangelio, como puede accesar un ruso, un japonés, un americano, un dominicano, un cubano, un venezolano, como cualquiera, porque la salvación solo está en Cristo Jesús. No hay una exclusividad. Hay gente que cree que hay una exclusividad. Hay gente que tiene el mismo concepto que tenían los judíos, de que como eran descendientes de Abraham, ellos tienen promesa aunque hagan lo que no se debe hacer. Pero la palabra de Dios deja claro que Dios le puso condiciones para la bendición o para qué cosa, o para la maldición, y que le dio 70 años primero y después el límite, 70 veces, y no lo aprovecharon. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es alentador esta cita porque dice que habían judíos que habían creído. Jesús le dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero le respondieron, oiga lo que le respondieron ese grupo: linaje de Abraham somos. O sea, reclamando, ellos creen que por ser descendiente de Abraham eso le asegura la salvación. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad tú nos estás hablando? Así le hablaron a Cristo. Y entonces Jesús le dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran, ¿qué cosa? Matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es, porque sabían que en esas palabras de Cristo Jesús traía una palabra fuerte para ellos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes haríais. Así que no son hijos de Abraham. Eran judíos, biológicamente descendían de Abraham, y Jesús le dijo que no eran hijos, porque no es biológico el asunto ya, es espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora Jesús le sigue diciendo: ustedes procuran matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham también, que le obedeció al Señor? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Saben? Ahí le estaban diciendo a Cristo que él era un bastardo. Eso le estaban diciendo a Cristo. Eso. Ellos no creyeron el hecho de que Dios obró de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en María. No. Ellos decían: ¿quién sabe de quién es hijo? Y entonces tratan de herir a Cristo con esta palabra. Y dicen: nosotros no somos hijos de fornicación como cierta gente por ahí. Eso es lo que le estaban diciendo. Un padre tenemos que es Dios. Ahora dijeron que su padre era ¿quién? Y ahora Jesús viene todavía más fuerte en el texto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿en qué idioma tengo que hablarle? Le dice Cristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Le habló fuerte? Oiga, pero ya lo tenían hasta aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de quién habla? Del mismo, porque es mentiroso y padre. Ahí le dijo claramente. Biológicamente eran descendientes de Abraham, pero su rechazo al Mesías lo convertía en hijo de ¿quién? Mire lo claro que es Cristo. Jesús no dejó sombra de duda para que hoy el ser humano vaya a malentender, a malinterpretar, a creer que todavía, que es la nación que rechazó a Cristo. Y déjeme decirle que la mayor parte de la cristiandad, especialmente aquí en Norteamérica, la mayor parte de las iglesias cristianas creen que Israel es favorecido todavía por Dios. ¿Creen eso? Sí, creen eso. Y lo defienden. Y creen que todo se va a cumplir allí.
cuando Cristo habló bien claro con relación a lo que tenía que ver con cuál es el verdadero Israel. De paso, en Pentecostés hubo un grupo grande de judíos que aceptaron la verdad. Y mire que eran personas que venían de otras naciones. Por eso el Espíritu Santo le dio el don ¿de qué? De lengua a los discípulos. Ellos hablaban y la gente lo escuchaba hablar en su propio idioma. Ellos hablaban en su lengua natural, pero el Espíritu Santo filtraba la voz de Pedro y cada persona de cada nacionalidad le oía hablar en su propia lengua. ¡Qué milagro! Alabado sea el Señor. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre los apóstoles, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos de toda nacionalidad, pero cada uno le oyó hablar en su propia. Mire los pasos que dio Cristo para desechar finalmente a Israel como nación, el templo y la ciudad de Jerusalén. Desecharlo. Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que entró? Grave eso. Jesús entró en el templo de Dios. Y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que tenían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa. Primero dijo que era el templo de ¿quién? Y luego le llama ¿cómo? Vaya mirando de manera progresiva. Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ¿qué? Entró al templo de Dios, le llamó su casa, pero después que le dio el mensaje final, que dijo Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su qué? Llorando Jesús le dijo eso, mire aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Pero no. Y Dios no obliga a nadie, ni siquiera a una nación que había sido favorecida. No quisiste. He aquí vuestra casa. ¿De quién es la casa ahora? De ellos. Fue el templo de Dios, fue su casa. Pero ahora Cristo sale del templo y le dice, aquí vuestra casa os es dejada ¿cómo? Desierta. De esa manera le habló el Señor. Ahora lo que a Dios le interesa es el linaje espiritual, no el linaje biológico. ¿El linaje cuál? No el biológico. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes. Importante este versículo. No le dice a los descendientes en plural como si fuera mucho, sino que dice a tu descendencia, dando a entender que era ¿cuánto? ¿Y quién era ese? En tu descendiente serán benditas todas las naciones. No en tus descendientes, no. En tu descendiente, de manera singular. Y ese descendiente es Cristo. Por eso los que son de Cristo son descendientes de Abraham. Amén. Mire cómo lo dice claramente aquí en Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cuántos han sido bautizados ya en Cristo? Gloria a Dios. Sé que algunos de los que no lo han sido, durante la semana podrán sellar su vida con Cristo Jesús. Amén. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y esta mañana 2 personas fueron bautizadas aquí, incluyendo a esas. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, ¿qué es lo que no hay? Ni qué. O sea, Dios no hace diferencia de nacionalidad. Ya para la salvación, ya Dios no mira las nacionalidades, no mira si es esclavo, si es libre, no mira la condición social. Tampoco mira si es hombre o mujer, ninguno tiene más preferencia delante de Dios. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ciertamente son linaje de ¿quién? Y herederos según la promesa. O sea, eso no es de gratis, eso de que usted es descendiente de Abraham, no es que le toca la promesa, le toca la herencia como hijo de Abraham. La promesa que hizo el Señor significa que los que han aceptado a Cristo son más israelitas que los que viven en el Medio Oriente. ¿Se dio cuenta ya? Porque Jesús dijo claramente que el que lo rechaza a él definitivamente no es descendiente de Abraham. Y esta enseñanza Jesús la dejó bien clara cuando sanó al siervo del centurión. ¿Recuerdan ese episodio de Mateo capítulo 8?
Este que le dijo, Señor, solamente di la palabra. No tiene ni que ir a mi casa, solo di la palabra. Él sabía que la palabra de Cristo tenía. Al oírlo Jesús se maravilló. Oiga, Jesús no se sorprendía con cualquier cosa. Y esto lo maravilló. Se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún, ¿dónde? Ni en Israel he hallado tanta fe. Y ese hombre era romano, era gentil. Ni en Israel. Y os digo, atención, que vendrán muchos, ¿recuerdan que le dije los puntos cardinales? Vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Se está hablando de que vendrán gente de todas las nacionalidades, se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob, ¿dónde? Pero los hijos del reino, los que originalmente fueron llamados para ser el pueblo de Dios, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tantos privilegios. Romanos 9:6 dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, no, porque no todos los que descienden de Israel son interesantes. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quién de los que desciende biológicamente de Israel puede contarse entre el Israel de Dios? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Cuando un judío acepta a Cristo, va a donde Cristo, se convierte en un verdadero, ¿qué cosa? Israelita. De lo contrario, ya usted ha visto en la palabra. En Mateo 21, 43 al 46, Jesús dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Se lo estaba diciendo claramente a ellos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo esta parábola, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Lo entendieron. Entendieron la parábola bien clara. Y en Romanos 2:28 Pablo dirá, no es judío el que lo es exteriormente, el que usted lo ve las características, los rasgos, no, ya ese no es el judío verdadero, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión ya no es la de la carne, la del prepucio, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Dios te ha dado el privilegio de pertenecer a su pueblo. Dios te ha dado la bienaventuranza de ser llamado, llamada a pertenecer al Israel de Dios de los últimos días. Al pueblo de Dios, cuya patria no está aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo que ahora nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde esperamos a Cristo que venga a buscarnos muy pronto. Yo quiero orar en esta hora por todos aquellos y aquellas que quieren darle gracias al Señor por ser parte de su pueblo, del Israel de Dios, del Israel espiritual y heredero según la promesa. ¿Cuánto quisieran darle gracias a Dios por eso? Colóquese de pie allí donde está. Y mientras se coloca en pie, también quiero hablar a los amigos y amigas que nos visitan, aquellos que aún no han tenido la oportunidad de pertenecer al Israel de Dios. Es posible que en tu corazón también esté el deseo de ser parte de ese especial tesoro del Señor, que es su pueblo, a quien el Señor cuida en una forma especial. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová no acampa alrededor de todo el mundo, sino alrededor de los que le, y a eso los defiende. El Señor dice de su pueblo que el que intenta tocarlo está tocando la niña de sus ojos. Amigo y amiga que nos visita, ¿te gustaría ser parte de ese pueblo que el Señor lo cuida como la niña de sus ojos? ¿Cuántos de los amigos quisiera levantando su mano decirle al Señor que sí? Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a orar de manera especial por ustedes que han levantado su mano allí para que el Señor pueda completar la obra y esta semana usted pueda inscribir su nombre en el libro de la vida. Vamos a orar en estos momentos. Dios eterno,
Padre de misericordia y bondad, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu pueblo, de este especial tesoro al que tú estás uniendo a todos aquellos que dicen no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Tú conoces, Señor, las personas que levantaron sus manos en esta noche. Tú conoces las luchas que enfrentan, pero también el deseo que tienen de ser parte de tu pueblo. Dale la victoria, Señor, en la lucha que enfrentan. Dale el coraje y el valor necesario para echar mano de la vida eterna. Reprende al enemigo de su lado y dale, Señor, la seguridad en esta hora de que sus pecados serán lavados por la sangre de Cristo y que a través de ellos, como dice tu palabra, serán salvos ellos y su casa. Que durante esta semana, al escuchar tu mensaje, puedan vivir en las manos del Todopoderoso. También te pido por cada miembro de tu pueblo, por cada persona que es parte de este Israel moderno, del Israel espiritual, para que tú le des firmeza, para que tú le des constancia, perseverancia, y puedan estar en pie hasta que Cristo regrese en gloria. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira y vive en Jesús.